Quizá Alan García no está muerto, tal vez Alan García está vivo. Hace 5 años se pegó un tiro, se suicidó. La justicia llegó a su casa en Lima, en el barrio noble de Miraflores, con la orden de arrestarlo. Y Alan de niño había visto preso a su padre por razones políticas y él no quería estar preso ni un solo día. Y quizás se mató. Yo no he venido aquí a decir que Alan no se mató, pero he venido a decir que tal vez no se mató, que quizá burló a la justicia y escapó y salió del Perú y ahora vive en una discreta, apacible montañita suiza. Alan comprende que lo que van a meter en la cárcel y se refugia en la embajada uruguaya en Lima y pide asilo político. ¿Le dieron el asilo? No se lo dieron. Pero Alan García era un gran escapista. Alan García era un consumado ilusionista. Alan García se creía Dios. Dios no se pega un tiro, Dios sobrevive, Dios escapa, Dios se reinventa, Dios se burla de sus más viciosos enemigos. De modo que probablemente en la composición genética de Alan García, que era un individuo, o que es, con una inteligencia superior, descollante, la primera pulsión, sabiéndose perseguido y además creyéndose inocente, no era la de matarse, la de quitarse la vida, sino la de tramar su fuga, como antes se había escapado ya muy eficaz y muy sigilosamente de la justicia peruana. Y yo lo conocí y yo creo que Alan, teniendo 4 meses, hubiera dicho, a ver, ¿cómo hacemos para desaparecer? ¿Cómo hacemos, joder, para difuminarme, convertirme en humo, en algo que no deja rastro, que es inasible, que es gaseoso? ¿Y cómo hacemos para hacerle creer a la gente que me he matado y que ese cadáver que han encontrado es el mío, a no dudarlo? Yo creo que Alan tramó no su muerte, sino su fuga. Y entonces le ordenó a un comando de élite que encontraran al doble, al cuerpo que sería presentado como el cadáver de Alan García. Pero Alan no quería secuestrar y matar a nadie. Eso no estaba en su composición genética tampoco, porque no era un hombre cruel, sanguinario, capaz de matar a un individuo inocente para no ir él mismo a la cárcel. Entonces, a él y a su comando de élite se les ocurre una idea absolutamente genial. Vamos a buscar entre los muertos a uno que tenga más o menos mi altura, que tenga más o menos mi peso. Y ese muerto, que ahora mismo ya está muerto, va a ser el doble, el Socias. Y ustedes dirán, ¿y cómo van a buscar al muerto? Aquí está la respuesta. En las morgues del Perú, pero también en las de Chile, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, hay centenares de muertos que nadie reclama. Centenares. Están allí semanas, meses, años. Hay muertos que llevan 10 años en la morgue, congelados, sin descomponerse, sin corromperse. Entonces, tienen que encontrar en alguna morgue a un cuerpo voluminoso. Alan García medía 1,93 m, pesaba ciertamente más de 100 kilos. No es fácil, tampoco es imposible. Hasta que por fin encuentran un cadáver grande, voluminoso, pesado. 1,90 m, 1,90 y pico de estatura, más de 100 kilos. Perfecto. ¿Cómo sacan el cadáver de la morgue? No es tan complicado, porque nadie lo ha reclamado, lleva meses, lleva años ahí. Le dicen al jefe del tanatorio, mire, nosotros representamos a una universidad en el Perú, queremos comprarle este cadáver para hacer exámenes médicos en nuestras clases universitarias con los alumnos y los estudiantes, usted comprenderá. Así que de la morgue, a cambio de un dinerito por arriba, por abajo de la mesa, por supuesto que permite que se lleven a ese cadáver, el que el comando de élite de Alan ha elegido, ¿no?, tras fotografiarlo, para hacerlo pasar como el doble de Alan la mañana en que supuestamente Alan se va a suicidar. Luego tienen tiempo para preparar el cadáver y para preparar cómo van a ensangrentar con sangre del propio Alan al cadáver cuando le disparen. Pues si tú le disparas a un cadáver, no sangra, la sangre está coagulada, ¿no es cierto? Entonces hay que bañarlo con sangre de Alan. Bien, pero tienen tiempo para preparar al muerto, el muerto al que van a matar. Es un muerto que va a morir 2 veces, ¿no? Una primera muerte antes de que lo lleven a la morgue donde nadie lo reclame, y una segunda muerte, la muerte del escapista, la muerte que el ilusionista, que el funambulista Alan García le va a infligir para que él pueda escapar. Ese muerto, 2 veces muerto, se va a convertir ya muerto en Alan. Entonces, ¿por qué sale Alan García cuando llega a la justicia a su casa? Si su propósito era pegarse un tiro, no tenía que salir. Podría haberse pegado un tiro sin bajar, ¿verdad? Pero baja, se exhibe y muestra la pistola. Interesante. Luego regresa y cierra la puerta, tranca la puerta con una barra metálica por dentro. ¿Por qué? Para ganar tiempo. Es de presumir que ahí adentro de su habitación hay por lo menos 2 personas, quizá una, ¿no?, de su comando de élite. Con tiempo, porque han tenido 4 meses, han comprado o alquilado una casa vecina a la que pueden acceder saltando los techos y ya han practicado la ruta, ya conocen la ruta, hay que saltar 2 o 3 techos y ahí se esconden en esa casa vecina. Pero antes tienen que dispararle al cadáver, que ya ha sido preparado, ¿no? Entonces, Alan y su guardaespaldas, o sus 2 guardaespaldas, tienden el cuerpo del cadáver congelado, introducen en los bolsillos del cadáver
la billetera con los documentos de Alan García, le ponen el reloj de Alan García, quizá alguna cadenita de Alan García, todo para que parezca Alan, ¿no es cierto? Ha sido preparado ese cadáver para que parezca Alan. Y tienen frascos con sangre de Alan García, con su tipo de sangre. Le disparan un balazo y luego vierten la sangre, echan la sangre en la cara principalmente, cerca de la herida, un poco también en la cama. Entonces tienen que llevar el cuerpo, al cadáver, el cuerpo sin vida, los restos, a un hospital. En el trayecto va cubierto el cuerpo, va cubierto. Es decir, que los fiscales cuando bajan al cuerpo, que no está sangrando cuando lo bajan a la escalera, no está sangrando, está cubierto de sangre de Alan, lo introducen en una camioneta y un chofer y un policía llevan a toda prisa el cadáver supuestamente de Alan García a un hospital. Solo hay 2 personas en ese hospital que tienen que certificar que ese cuerpo es de Alan García. Solo 2. ¿Esas personas son parte de la conspiración? Puede ser. ¿Han sido estimuladas monetariamente? Puede ser. ¿Han sido sobornadas pero además amenazadas? Puede ser. ¿Les han dicho, toma estos 10 millones de dólares, pero si algún día dice la verdad te vamos a matar? Puede ser. Todo puede ser, porque estas 2 personas se apuran en certificar que sí, que ahí están los documentos de Alan García, que es el tipo de sangre de Alan García, que sin duda es Alan García, cubren el cadáver y ya nadie más lo ve. Unos días después, pequeño detalle, el nombre de una de esas 2 personas que han certificado, esos 2 médicos, que es el cadáver de Alan García, aparece en una lista de muertos de un accidente vehicular. ¿Es una amenaza? Puede ser. Le están diciendo, no vayas a contar nunca la verdad, que ese cadáver no era de Alan, porque entonces te vas a morir en un accidente vehicular y por eso está tu nombre ahí. Puede ser. Desde ese momento el cadáver está cubierto y nadie más lo ve. Alan García ha dejado una carta despidiéndose y explicando las razones de su suicidio. La carta no tenía que leerse en público. Una de sus hijas lee la carta en público. Se apresura la familia en cremar el cadáver. Luego hay una foto altamente sospechosa. Están los hijos sonriendo. ¿Por qué sonríen los hijos? Si su padre acaba de matarse, si al cuerpo de su padre lo acaban de cremar. Sonríen. Quizás sonríen porque saben que su padre ha escapado. Que si su padre se mataba, era un triunfo de los enemigos. Si su padre fingía matarse y escapaba y se burlaba de sus enemigos, era un triunfo suyo, de su inteligencia superior, de su astucia legendaria. Unos días después, de madrugada, lo conducen a la casa, a la hacienda de un amigo suyo de toda la vida, que daría la vida por él, al sur de la ciudad, donde han construido una pista de aterrizaje de un avioncito privado, una pista. Alan García sube a esa avioneta y se va del Perú para siempre. Aterrizan en Túnez, lleva por supuesto un pasaporte con otra identidad, un pasaporte auténtico, válido, con otra identidad. En las costas al norte de África lo recoge un yate, lo lleva a Palermo, en Italia. Alan está en Europa y en Europa desaparece. Y va a algún lugar en el corazón noble, civilizado de Europa, probablemente Suiza, donde los ricos muy ricos compran casitas en las montañas. Hay una casita en una montañita perdida en el medio de la nada en Suiza, porque ahí se encontraba con su amante Corina, la alemana. Entonces hay algunas montañitas en Suiza que permiten ese nivel de absoluta privacidad y secretismo, ¿no? Entonces, y aquí termino, quizá Alan García no se mató. Tal vez Alan García está vivo. Y si Alan García vive, derrotó a sus enemigos, humilló a sus peores adversarios y triunfó él. Triunfó una vez más el legendario escapista, el inasible funambulista que siempre, como los gatos, cae parado y esta vez volvió a caer parado. Desde aquí entonces un abrazo para ti, querido Alan García, donde quiera que estés, más allá en los cielos, con tus padres, con tu hermano, disfrutando de la plácida, bondadosa eternidad, o más acá entre nosotros en alguna montañita apacible, perdida en el medio de la nada en Suiza, disfrutando también de la plácida, bondadosa, no eternidad, pero jubilación. En cualquier caso, va un abrazo para ti. Y siempre te extrañaré ser tu más leal enemigo.